¿Puede un solo hombre apasionado por la palabra de Dios provocar un despertar espiritual en medio de un pueblo que lentamente se había contaminado otra vez? ¿Qué ocurre cuando el pueblo de Dios regresa físicamente del exilio, pero todavía arrastra compromisos y alianzas que amenazan su fidelidad espiritual? ¿Y cómo responde el Señor cuando hay corazones dispuestos a humillarse sinceramente, confesar el pecado y volver nuevamente al camino de la obediencia? Reciban un cordial saludo de restauración y reverencia, amados compañeros de la Biblia hablada del Plan 365. En nuestra jornada anterior hicimos una pausa en la historia de la restauración para escuchar la voz de los salmos. Allí contemplamos el dolor de un pueblo que veía el santuario destruido, la soberanía de Dios sobre las naciones, su victoria sobre los enemigos y la esperanza que nace al recordar sus obras poderosas en medio de la aflicción. Ahora retomamos el libro de Esdras y regresamos a Jerusalén, donde la atención ya no se centrará únicamente en la reconstrucción del templo, sino en la restauración espiritual del pueblo y en su relación con la palabra de Dios. La lectura de hoy corresponde a Esdras capítulos 7 al 10. Nos encontraremos con la llegada de Esdras a Jerusalén, el liderazgo espiritual de un hombre profundamente comprometido con las Escrituras y el doloroso descubrimiento de que muchos dentro del pueblo habían vuelto a mezclarse con prácticas contrarias al pacto del Señor. Pero también veremos cómo el arrepentimiento sincero abre nuevamente el camino hacia la restauración. Esdras era sacerdote y escriba experto en la ley de Dios. El Señor lo levantó aproximadamente en el año 458 a.C., varias décadas después del primer regreso del exilio. Y una vez más descubriremos que Dios no solamente restaura ciudades y templos, Él desea restaurar corazones que vuelvan a amar su verdad y caminar en obediencia. El capítulo 7 nos mostrará entonces la llegada de Esdras a Jerusalén bajo el favor soberano de Dios. Veremos a un hombre que había preparado su corazón para estudiar, practicar y enseñar la ley del Señor. En tiempos de confusión espiritual, Dios levantará nuevamente a alguien apasionado por su palabra. El capítulo 8 nos llevará a contemplar el viaje de regreso hacia Jerusalén. En medio de peligros, incertidumbre y amenazas en el camino, el pueblo dependerá completamente de la protección divina. No habrá confianza en ejércitos humanos, sino en la mano poderosa de Dios guiando a su pueblo. El capítulo 9 nos confrontará con una realidad dolorosa. Muchos israelitas habían formado alianzas y matrimonios que estaban comprometiendo seriamente la fidelidad espiritual del pueblo. El corazón de Esdras se quebrantará profundamente al contemplar cuántos se habían apartado nuevamente del pacto. Y el capítulo 10 nos mostrará una de las escenas más solemnes de arrepentimiento colectivo en el Antiguo Testamento. El pueblo comenzará a confesar su pecado y a tomar decisiones difíciles para volver a obedecer al Señor. Será un recordatorio de que la verdadera restauración espiritual requiere humillación sincera delante de Dios. Amados oyentes, abramos ahora nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar la santa palabra del Señor. Esdras 7. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes rey de Persia, Esdras hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Faíns, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel, Artajerjes rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado visitar a Judea y a Jerusalén,
conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa, o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras 8. Estos son los jefes de casas paternas, y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes, de los hijos de Faíns, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atús, de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos, Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Aba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Iddo, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo, y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, de los hijos de Malí hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18, a Asabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo,
la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé, pues, en manos de ellos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro, además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios, para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios, en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot hijo de Urías, y con el Eleazar hijo de Faíns, y con ellos Josabad hijo de Jesúa y Noadías hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Esdras 9. Oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora, pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos, y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones?
¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras 10. Expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate, y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Joanán hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora, pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán hijo de Asael y Jaasías hijo de Tikva se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras, y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día del mes 1. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos, de los hijos de Jesúa hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Anani y Zebadías. De los hijos de Arim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, Eskelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaía. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa. De los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaía, Jasub, Sil y Ramot. De los hijos de Paat Moab, Adna, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. De los hijos de Arim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matata, Zabad,
Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Huel, Benaía, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Jaasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Macnadebai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Zabad, Sebina, Jadau, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Fin de la lectura. Meditemos en las verdades que el Señor ha puesto hoy delante de nosotros. Lo que Esdras nos revela hoy gira profundamente alrededor de la centralidad de la palabra de Dios. Esdras no fue levantado simplemente como un líder administrativo o político. Él había dispuesto su corazón para estudiar la ley del Señor, vivirla personalmente y enseñarla al pueblo. Y esto nos recuerda que todo verdadero avivamiento espiritual comienza cuando la palabra vuelve a ocupar el lugar central que le corresponde. Resulta profundamente desafiante observar que el pueblo ya había salido físicamente del exilio, pero todavía seguía luchando con compromisos espirituales peligrosos. Habían reconstruido el templo, pero muchas áreas del corazón seguían necesitando restauración. Y esto también puede ocurrir en nuestra vida cristiana. Podemos avanzar externamente en muchas cosas mientras ciertas influencias, hábitos o alianzas continúan debilitando silenciosamente nuestra fidelidad al Señor. La reacción de Esdras frente al pecado del pueblo también es impactante. Él no minimiza la gravedad de la situación ni la justifica culturalmente. Su corazón se quebranta delante de Dios. En tiempos donde el pecado suele tratarse con superficialidad, Esdras nos recuerda que la santidad de Dios sigue siendo seria y que el arrepentimiento genuino implica reconocer honestamente nuestra condición delante del Señor. Sin embargo, estos capítulos no terminan únicamente en tristeza. También contemplamos la misericordia de Dios guiando nuevamente al pueblo hacia la restauración. El Señor no abandona a aquellos que se humillan sinceramente delante de Él. Y esta esperanza encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Porque el problema más profundo del ser humano nunca fue solamente el exilio físico ni la corrupción externa, sino el pecado del corazón. Y Cristo vino precisamente para traer la restauración definitiva que la ley por sí sola no podía producir. Por medio del Evangelio, Jesús no solamente nos llama al arrepentimiento, también nos concede perdón, limpieza y un corazón nuevo. Él es el verdadero restaurador de vidas. Y así como Esdras condujo al pueblo nuevamente hacia la obediencia, Cristo hoy sigue llamando a su iglesia a volver a la santidad, a la verdad y a una relación genuina con Dios. Hermanos y hermanas, la restauración espiritual nunca será completa mientras la palabra de Dios permanezca distante de nuestra vida diaria. El Señor sigue buscando corazones sensibles, humildes y dispuestos a obedecerle aun cuando eso implique decisiones difíciles. Y el Evangelio continúa anunciando que en Cristo todavía hay gracia abundante para todo aquel que vuelve sinceramente al Señor. Como escribió el predicador John MacArthur, la verdadera reforma espiritual siempre comienza cuando la palabra de Dios es tomada en serio. Llevemos estas verdades a nuestro caminar. ¿Está la palabra de Dios ocupando verdaderamente el centro de mi vida y de mis decisiones diarias? ¿Existen influencias, relaciones o compromisos que están debilitando silenciosamente mi fidelidad espiritual? ¿Estoy dispuesto a humillarme sinceramente delante de Dios y permitir que Él restaure aquellas áreas que necesitan obediencia? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Déjanos tu comentario y haznos saber qué tocó en este día tu corazón en la lectura. Gracias por acompañarnos una vez más en la Biblia hablada del plan de lectura bíblica, asistida 365. Les habló su servidor, el pastor Larry García. Que el Señor fortalezca tu amor por su palabra y continúe restaurando tu corazón para caminar cada día más cerca de Él.